Vamos a comenzar nuestro foro, que es en torno, antes que todo, mi nombre es Marcelo Carrillo, presidente del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, y me place darle la bienvenida a todos y a todas a este foro, que es de los primeros que se da en el país en torno a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de declarar inconstitucional los programas que estaban como objetivo de auxiliar para permitir la admisión a las universidades el concepto de raza. Así que el Tribunal Supremo invalidó esa alternativa y tenemos entonces el foro para discutir cuáles son las repercusiones. En primer lugar, vamos a tener al compañero don Pedro Dicot Santana, que nos va a hablar sobre el origen de esa práctica doctrinal de acción afirmativa y cuál era el propósito, cómo se inició y la que fue recibido. Luego el doctor Félix Cruz nos va a hablar sobre el impacto de eso en las comunidades y en las personas de ordinario desventajadas, por no decir claramente discriminadas y marginadas en nuestra sociedad, entre otros factores por la llamada raza, adscripción a una supuesta raza. Y el doctor Daniel Nina Estrella va a abundar sobre las posibilidades que se abren para tratar de, en la práctica, reducir el impacto negativo de esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que todos y todas estamos preparados para pensar sobre la magnitud de este problema, las puertas que le pueden cerrar a mucha de nuestra gente, independientemente del color de la piel, y sobre todo, qué vamos a hacer como pueblo para continuar adelantando la causa de nuestra gente pobre, de olvidar gente pobre, de olvidar gente negra, de olvidar gente de comunidades en desventaja y necesitada de apoyo y ayuda para poder desarrollar su máxima capacidad. Así que sin más preámbulo, vamos a invitar al licenciado Pedro, que haga su tema de 20 minutos. Muy buenos días a todos. Romper esta discusión, iniciar la discusión, presenta unos retos y una necesidad. Vamos a aclarar que la Constitución le garantiza a cada ser humano el derecho a la libertad, lo que le llama en inglés pursuit of happiness. Pero hay ciertas cosas que impiden que el ser humano alcance o logre la felicidad. Una de ellas es el color de la piel. De ahí llega el racismo, donde alguien que tiene más poder que otro le resta ventaja o le quita las posibilidades de ser feliz a otra persona. En los años 61, cuando estaba el presidente Kennedy, él desarrolló una orden ejecutiva, que es la 10925, en el cual, relativa al establecimiento de un comité para la igualdad de oportunidades en el empleo, se trató de una norma pionera en la fijación de obligaciones de las empresas contratantes y subcontratantes con el gobierno para una igualdad de oportunidades laborables, así como para la dirección de una política de no discriminación en el empleo. Esa orden ejecutiva decía, en la sección 301, una traducción liberal decía: el contratista no discriminará contra un empleado solicitante de empleo por motivo de raza, credo, color u origen nacional. El contratista tomará medidas positivas para asegurar el empleo de los solicitantes y los empleados son tratados durante el empleo sin tener en cuenta su raza, credo, color u origen nacional. Esa es la base, la orden ejecutiva. Naturalmente hay que dar un paso atrás. En el 1954, en mayo 17 del 1954, surgió la famosa decisión de Brown versus Board of Education,
donde cuestionaba cuestión racial y salieron con aquella teoría de que separate por igual, pero a la larga no producía los resultados esperados. Desde que el Tribunal de Estados Unidos empezó a considerar las políticas creadas bajo la ley, la orden ejecutiva 1025, la Corte Suprema ha confirmado 2 veces los programas de admisión a la universidad, consciente de la raza que en los últimos 20 años, incluso en el año 2016. Recientemente, el jueves 29 de junio del 2023, la Corte Suprema anuló la acción afirmativa en las admisiones universitarias, declarando que la raza no puede ser un factor y obliga a las instituciones de educación superior a buscar nuevas fórmulas de lograr cuerpos de estudiantes diversos. Así que la clave o el propósito es que los estudiantes tengan una composición diversa de distintas razas y orígenes y etnias. La mayoría, en el caso de este que estamos analizando, conservadora, anuló los planes de admisión en Harvard y la Universidad de Carolina, las universidades públicas y privadas más antiguas del país, respectivamente. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que durante demasiado tiempo las universidades han concluido erróneamente que la piedra de toque y la identidad de un individuo no son los desafíos superados, las habilidades desarrolladas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Dice el juez, nuestra historia constitucional no toma esa elección. El juez Clarence Thomas, el segundo juez negro de la nación que había pedido durante muchos años el fin de la acción afirmativa, escribió por separado una opinión donde dice que ve las políticas de admisión de las universidades por lo que son preferencias sin rumbo basadas en la raza, diseñada para garantizar una mezcla racial particular en el ingreso a clase. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado un golpe mortal a décadas de acción afirmativa discriminatoria positiva frente a la discriminación negativa existente por motivos raciales en el acceso a la universidad. Una referente a la Universidad de Harvard y otra a la Carolina del Norte. Los jueces del Supremo de mayoría conservadora han puesto fin a una política que tradicionalmente ha favorecido principalmente estudiantes negros y latinos. La sentencia con prohibición y votos particulares ocupa 237 páginas. Es una opinión sumamente extensa. El Supremo se ha dividido y la mayoría conservadora de 6 jueces a 3 ha impuesto su criterio de acabar con la discriminación positiva. Eliminar la discriminación racial significa eliminarla en su totalidad, dice la sentencia, firmado por el presidente del tribunal, John Roberts. El fallo ha generado también división política. El presidente Joe Biden ha criticado con dureza la sentencia, mientras que Donald Trump la ha alabado. Según la sentencia, los sistemas de admisión a los demandados, por bien intencionados que sean y aplicados de buena fe, incumplen cada uno de los criterios exigidos para tomar la raza en consideración en la admisión. Por tanto, deben ser invalidados en virtud de la cláusula de igualdad de la Constitución, incluida en la 14ª enmienda. Según la sentencia, ambos sistemas carecen de objetivos suficientemente centrados y mensurables que justifiquen el uso de la raza, emplean inevitablemente la raza de forma negativa, implican estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos. Eso lo dice el cuerpo.
En la letra de la sentencia cabría teóricamente un sistema de admisiones que tuviese en cuenta marginalmente consideraciones raciales, pero en la práctica pone fin a la acción afirmativa popular. Sí se permite que las universidades tengan en cuenta en la decisión de admisión la discusión de un solicitante sobre cómo la raza afectó a su vida, ya sea por discriminación, discriminación o de otro modo, aunque pueden hacerlo de modo individual y no para aplicar cuotas explícitas ni implícitas de raza. La jueza puertorriqueña, la primera latina en el Supremo, ha sido muy dura con esta concesión en su voto particular discrepante. Ahí dice, este supuesto reconocimiento de que las universidades pueden, en algunas situaciones, tener en cuenta la raza en los ensayos de solicitud, no es más que un intento de pintar los labios a usted. Una frase muy eufemística para decir que no tiene mucha importancia. En el voto particular de la jueza afrodescendiente, ahí entramos a la discusión que teníamos ahorita, que es afrodescendiente, la jueza Ketanji Brown es aún más contundente. Dice ella, es una verdadera tragedia para todos nosotros. Jackson se ha abstenido en el caso de Harvard porque trabajó para dicha universidad, pero se ha exhaustado en un intercambio de acusaciones a través de ese escrito con el otro miembro negro del Supremo, el juez Clarence Thomas. El promotor de los recursos ha sido Edward Blum, fundador de la Asociación Estudiante por Admisión Justa, Student for Fair Admission, activista obsesionado en combatir la discriminación positiva que ofrece la orden ejecutiva del presidente Kennedy y que considera que perjudica a los estudiantes blancos y asiáticos. Las admisiones universitarias son un juego de suma cero, una ventaja otorgada a algunos solicitantes, pero no a otros, beneficia necesariamente al primer grupo a expensa del segundo grupo. El juez Roberts se esfuerza en desmontar los argumentos de las universidades. Los demandados también sugieren que la raza no es un factor negativo porque no influye en muchas decisiones de admisión. Estamos hablando de los demandados que son las universidades. Sin embargo, al mismo tiempo, los demandados también sugieren que la composición de sus clases cambiaría significativamente si se suprimieran las admisiones basadas en las razas. Y reconocen los demandados que la raza es determinante para al menos algunos, si no muchos de los estudiantes que admiten. ¿De qué otro modo puede describirse el efecto de la raza que no sea negativo si en su ausencia los miembros de algunos grupos raciales serían admitidos en mayor número? Se pregunta. Para citar a continuación un precedente, la igual protección de las leyes no se consigue mediante la imposición indiscriminada de desigualdad. Pensamiento un poquito acá. Como dije anteriormente, las partes mostraron ante los jueces sus diferentes interpretaciones de la célebre decisión unánime en el caso de Brown versus Board of Education, en la que el Supremo acabó con la segregación racial en las escuelas de Estados Unidos, considerada por muchos como la sentencia más destacada en la historia del tribunal. Las dos universidades y en general los defensores de la acción afirmativa defendieron que la sentencia de Brown promovía la movía de oportunidades en sentido amplio y que por tanto favorece a la minoría y permite compensar las dificultades que se derivan del racismo estructural que las ponen inferioridades condicionales.
la Junta de la Igualdad Racial. Al cambio se basó en la misma para argumentar que los procesos de admisión deberían ser ciegos ante las consideraciones raciales y que tomar en cuenta la raza para discriminar tienen como reverso discriminar negativamente a otros, violando así el derecho de la igualdad a la Constitución de Estados Unidos. El Tribunal Supremo se manifestó sobre este asunto en el pasado, por primera vez en el caso de la Universidad de California, en el 1978. Su doctrina favorecía estar sentada relativa a la Universidad de Michigan, que se resolvió por 5 votos a 4 en un tribunal que entonces tenía la mayoría progresista. Su tesis hasta ahora era que las universidades no pueden establecer cuotas por raza, pero sí tomar en cuenta consideraciones raciales para favorecer la diversidad y la igualdad de oportunidades. Este criterio se reafirmó por última vez en la sentencia de Fisher contra la Universidad de Texas del 2016. De los jueces del 2003, solo sigue en el Supremo el conservador Clarence Thomas, que quedó en minoría rechazando la sentencia. En el 2016, tanto Thomas como los también conservadores Samuel Alito y el presidente del tribunal John Roberts dijeron que la sentencia era totalmente errónea, que la Universidad de Texas justificaba la discriminación sistemática, simplemente dicha discriminación es necesaria para lograr los beneficios educativos de la diversidad, sin explicar ni mucho menos probar por qué es necesaria la discriminación o cómo el plan discriminatorio está bien diseñado para servir a su objetivo. Y señalaba la alternativa más obvia de neutralidad racial, una revisión holística sin distinción de raza que tenga en cuenta las características únicas del solicitante y sus circunstancias personales. Thomas, Robert y Alito quedaron en minoría, pero ahora forman parte de la mayoría conservadora que decide 6-3 la revocación de esas acciones afirmativas. Este tribunal debería anular Grutter, sostuvo en la vista el abogado de la Junta para Fair Action. Su opinión de que los beneficios educativos de la universidad justifican las clasificaciones raciales, contradice la garantía de igualdad de trato de la 14 enmienda, y añadió en su opinión ese precedente también crea muchos efectos negativos. Algunos solicitantes se ven incentivados a ocultar su raza. Eso explica en Puerto Rico también. Otros que fueron admitidos por su mérito ven disminuido su logro por la suposición de que su raza desempeñó un papel, afirmó. Los jueces le dan ahora la razón, aunque si llegara a derogar aquel proceso expresamente. Al aceptar programas de admisión basados en la raza, en los que algunos estudiantes pueden obtener preferencias basando únicamente en la raza, los programas de los demandados de las universidades toleran precisamente lo que Grutter prohibió, los estereotipos. El objetivo de los programas de admisión de los demandados es que existe el beneficio inherente a la raza en sí misma, la raza por la raza. El Estado lo admite. El proceso de admisión de Harvard se basa en el pernicioso de que un estudiante negro normalmente puede aportar algo que un blanco no puede ofrecer. Dice la sentencia. El presidente Biden, por supuesto, aplaude esa decisión. Arremete contra la sentencia. No, arremete contra la sentencia. Arremete. Sí. Y contra el Supremo, que según ha dicho, no es un tribunal normal. Creo
Dice Biden que nuestras universidades son más fuertes cuando son racialmente diversas. Biden sostiene que no hay igualdad de oportunidades y que por eso la acción es necesaria. Y eso 3 veces. La discriminación sigue existiendo en Estados Unidos. La discriminación sigue existiendo en Estados Unidos. Y la discriminación sigue existiendo en Estados Unidos. La decisión de hoy no cambia eso, es un símbolo de Biden. También propone usar la puerta que deja abierta la sentencia para que las universidades tengan en cuenta la adversidad que ha superado un estudiante a la hora de seleccionar entre las solicitudes cualificadas. No podemos dejar que esa decisión sea la última palabra, para repetir. Frente a la decidida crítica de Biden, el aplauso del expresidente Donald Trump no se hace esperar. Él dice, este es un gran día para Estados Unidos. No olviden que él tiene de los 6 a 3, él tiene 3 años. Las personas con habilidades extraordinarias y todos los demás necesarios para el éxito, incluida la futura garantía de nuestro país, por fin están siendo recompensadas. Esta es la sentencia que todo el mundo estaba esperando y deseando, y el resultado ha sido asombroso, dice Biden. Trump también nombró durante sus 4 años de mandato a 3 de los 6 jueces. El promotor de recurso, Edward Blum, ha celebrado la sentencia al decir que la jurisprudencia polarizadora y estigmatizadora e injusta que permitía a las facultades y universidades utilizar la raza y la etnia de un estudiante como factor para admitir lo rechazado, anulada. La práctica de ética discriminatoria socavaba la integridad de las leyes de derechos civiles de nuestro país. En cambio, organizaciones de derechos civiles y de la comunidad negra la han criticado y han dicho, hoy se ha demostrado lo que ya sabíamos, nos enfrentamos a un tribunal supremo sin escrúpulos que se ha arrodillado ante la minoría extremista. Ahora corresponde a todas las instituciones de este país, desde las universidades hasta las empresas, abrazar la diversidad, pase lo que pase. Las universidades han prometido mantener su apuesta por la diversidad dentro de los requisitos legales que deja la sentencia. Determinaremos, dice la universidad, cómo preservar en consecuencia con la nueva doctrina del tribunal nuestros valores esenciales. Señor, el presidente de la Universidad de Carolina del Norte ha asegurado que cumpliría con la ley. Agradezco profundamente el tiempo que me han dado y haberme seleccionado para hablar de este tema de tanta importancia para nuestra comunidad puertorriqueña. Y tenemos que buscar una solución a esta sentencia. Ahí está en las universidades que propongan las mismas criterios diferentes, pero que puedan producir resultados de reconocer en forma discriminatoria positiva a esa minoría. Termino agradeciendo a los organizadores de este foro la oportunidad que me brindaron para dirigirme a esta distinguida audiencia sobre este tema tan importante. Gracias a todos. Gracias, licenciado. Un poquito de historia para ubicarnos un poco todavía mejor. Se recuerda que en Estados Unidos la esclavitud formal se abolió en 1860, en medio de la guerra civil. Y terminada la guerra civil, los Estados Unidos comenzaron una política para ir manteniendo los derechos de sus hijos. Realmente esa es la función. Que aún cuando ya no era legalmente esclavizado, tuvieran que actuar y comportarse como si estuvieran esclavizados. Un sinfín de trabas y de limitaciones
entre ellos el derecho a la vivienda, el derecho al estudio, el derecho al voto, el derecho al empleo. Así que la decimocuarta enmienda viene para tratar de romper eso y establecer que los ciudadanos tienen derecho, independientemente del color de sus billetes, y es un paso de gran avance. Pero los estados han seguido boicoteando eso por décadas, por siglos, y este es el último golpetazo que se le da a la decimocuarta enmienda, donde ciertamente se le priva a un grupo significativo de la población que ha venido arrastrando las consecuencias del racismo creado, ¿verdad?, los últimos 2 siglos, y una calidad de sus vidas, de su familia, y ha venido a quitarle ese reducto, ese núcleo de que pudiera ser considerado para las universidades como un elemento a favor de que era una persona negra. Así que esto es un punto bien importante que tener en cuenta, porque después de la decisión de la ley para dar decisiones, y eso ya trastearon y rompieron el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. En términos de ahora le quitan a la ciudadanía no blanca el derecho a que sea considerado su trasfondo étnico y particularmente discriminado al momento de ser admitido a una universidad. Y mañana pueden hablar otras cosas que sigan recortando, ¿verdad? Mañana pueden ser los derechos de las personas con incapacidad. Y que alguien diga que la incapacidad es una suerte, ¿verdad? Así que nosotros por eso pasó para que le den, por ejemplo, acomodo razonable u otras políticas que existen en la sociedad. Así que vamos a continuar con este foro. Ahora el doctor Félix Cruz Jusino nos va a hablar sobre el impacto que tiene y ha tenido la política de acción afirmativa en nuestra sociedad. Muy buenos días, y para mí es un placer estar compartiendo esta mañana con mis compañeros de la actividad y los que nos siguen en las redes sociales. Para entender el impacto que tiene la decisión que tomó el Tribunal Supremo, es necesario comprender qué es la sociedad estadounidense y en qué se basa. La sociedad estadounidense es una sociedad basada en privilegios económicos y privilegios sociales. Yo poseo, por ende, yo recibo beneficios a través de leyes establecidas por los estados, más famosamente las llamadas Jim Crow. Las personas negras se les prohibían o se limitaban los derechos que tenían una sociedad. Estados Unidos siempre ha sido una sociedad multiétnica, dominada por una sociedad de descendientes de europeos. Clarifico, europeos del norte, entiéndase, con raíces germánicas, anglosajonas, porque en Estados Unidos tradicionalmente siempre ha habido una discriminación para las poblaciones europeas del sur, entiéndase, los italianos, los griegos, los españoles, y de hecho en los años 20 hubo una gran discriminación contra estos pueblos. Hoy día nosotros los hispanos nos llamamos latinos. Sin embargo, originalmente el término latino era el que usaba la sociedad estadounidense para discriminar contra los italianos, que no eran bien vistos y no eran aceptados por la sociedad porque no eran lo suficientemente blancos. Venían de sociedades vagas donde la gente perdía el tiempo, mientras que los anglosajones, los germánicos, la gente del norte, pues eran trabajadores. Basado en esa mentalidad, Estados Unidos desarrolló leyes que menoscababan a 1% grande de su población. Los beneficios educativos y económicos eran para aquellas poblaciones descendientes de los grupos del norte. A mí no me gusta utilizar el término raza, y yo no creo tampoco que la acción afirmativa realmente hacía énfasis en el término de raza. La acción afirmativa lo que señala es que había que darle oportunidades a personas que venían de comunidades desventajadas económica y socialmente, que por
ser no descendientes de esos grupos dominantes europeos eran menospreciados y menoscabados por la sociedad. La acción afirmativa le abrió oportunidades educativas. Voy a hacer un paréntesis y hacer una narración. En los años 70, un grupo de amigos míos decidió irse a estudiar a Estados Unidos. Iban a una universidad de Michigan. Eran puertorriqueños, todos de piel clara. Llegan a esta universidad, la cual no voy a mencionar. Ellos sabían que se había creado lo de acción afirmativa y que había una serie de becas disponibles para estudiantes de origen hispano, entiéndase, los puertorriqueños. Cuando ellos intentaron acceder a esas becas y esas ayudas que tenían la universidad y el gobierno de los Estados Unidos, la persona que estaba a cargo del departamento de becas, de ayudar a los estudiantes, le negó las ayudas. Y le dijo que esos no estaban disponibles. Ellos tuvieron que acudir a los tribunales para que la universidad le diera acceso a esos beneficios económicos. Antiguamente, ellos ganaron el caso y tuvieron acceso y la persona fue removida de su posición. Pero antiguamente en Estados Unidos se entendía que los afrodescendientes y los grupos minoritarios, de los cuales los puertorriqueños somos parte, éramos brutos. No teníamos derecho ni la capacidad de aprender. Por ende, las universidades desarrollaban sus programas para atraer dos tipos de personas: los de piel clara y que tuvieran el dinero o la capacidad financiera para costear su educación. La mayoría de las personas que no son blancas o de piel clara, descendientes de esos grupos europeos, no tienen la capacidad económica para costear una universidad en Estados Unidos. Doy el caso: mi sobrino obtuvo una beca completa para estudiar medicina. Aún así, sus padres tenían que pagar $30,000 por semestre para ayudarle a costear todos los demás gastos extra que el estudiante tenía. Le pagaban la educación, le daban alojamiento, pero había otros gastos, ¿ves?, que el niño tenía que pagar, o el joven tenía que pagar. Los padres pues son médicos, son personas que tenían la capacidad para pagar eso. Pero si no hubiesen tenido la capacidad, el niño, aunque tenía una beca completa, no hubiese podido estudiar medicina. La triste realidad es que los grupos minoritarios en Estados Unidos son pobres. Y vamos a hablar de los puertorriqueños, que es lo que tenemos. Nosotros somos una comunidad pobre, tenemos números, pero económicamente somos dentro de los grupos latinos mayoritarios en Estados Unidos, que son los mexicanos, los puertorriqueños y los cubanos, que son los que integran el mayor número de latinos, ¿verdad? Los puertorriqueños son los que están peor económicamente. Vivimos en comunidades marginadas. Aún con la nueva migración que ha salido de Puerto Rico, que son profesionales, sus salarios no son equitativos para poder darle acceso a las mejores universidades a sus hijos. De hecho, en el caso de Berkeley, la Universidad de California en Berkeley, ellos le dan beca a estudiantes libres de pagar matrícula, a estudiantes cuyos padres ganen menos de $125,000 al año para que los estudiantes puedan entrar a Berkeley. ¿Cuántas familias puertorriqueñas en Estados Unidos ganan sus padres $125,000 al año? Y enfréntese a la realidad. En el estado de New Jersey te pagan por trabajar en una tienda $21 la hora. Sin embargo, la renta más barata en un, digamos, apartamento de mala muerte, en una raconera de cantazo, son $2,000. Si tú tienes una familia de 4, papá, mamá y los niños, y el ingreso son, digamos, que $4,000 mensuales, y esos $4,000 mensuales que tienes que pagar $1,000 en renta, te quedan $2,000 para tus otros gastos. La energía es alta, la comida sigue subiendo los precios. O sea que tú no puedes realmente costearle una universidad a tus hijos. Lo que hizo la acción afirmativa fue desarrollar programas en las universidades
y le dio acceso a estos grupos minoritarios a poder costear una educación universitaria. No tanto el color de la piel, y quiero dejar esto claro, porque si usted no tenía las calificaciones y cualificaciones educativas, usted no podía entrar a la universidad. No era porque usted fuera negro, chino, boricua, lo que usted fuera, usted podía entrar a la universidad. Usted tenía que haber sacado en lo que se llama en el College Board una puntuación y tener para poder entrar. Lo que hacía Acción Afirmativa es que le facilitaba el pagar la universidad. Porque es una universidad que te cuesta $100,000 por semestre. Si tú no tienes ayuda, tus padres no te pueden ayudar. Si tú no tienes esas ventajas, ¿cómo tú vas a costear esa universidad? ¿Qué hace la derogación de la Acción Afirmativa? Es cerrar las puertas a las comunidades pobres para poder estudiar en las universidades privilegiadas de Estados Unidos. Le niega el derecho al hijo de una persona que trabaja en una cafetería o que trabaja en una fábrica para poder entrar a una de las mejores universidades de Estados Unidos porque no tienen el dinero para estudiar. La desaparición de la Acción Afirmativa va a llevar también a la reducción de becas y de asistencias económicas que las universidades y entidades privadas le proveían a estos estudiantes pobres. Y quiero dejar claro y repito, Acción Afirmativa no necesariamente es color de piel. Acción Afirmativa es justicia social. Acción Afirmativa es aceptar que existen comunidades pobres a los cuales se les niega el derecho de tener una óptima educación, porque sus padres no generan el ingreso necesario para costear las mejores universidades. Usted tiene que separar la realidad y tiene que conocer Estados Unidos. Estados Unidos es un país de gente que trabaja. Estados Unidos es un país sumamente caro. Estados Unidos es un país donde todo cuesta. No es como Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros constantemente nos estamos quejando, ¿verdad? Por ejemplo, en San Germán comenzaron a cobrar la basura y la gente protestó. Entonces se dejó de cobrar el recogido de la basura. Pero en Estados Unidos usted tiene que pagar por el recogido de la basura. Si usted no paga por el recogido de la basura, nadie se lo va a recoger. En Estados Unidos, yo tengo un amigo puertorriqueño que se mudó a Texas hace 10 años y me llama quejándose porque tiene que pagar una contribución por la lluvia que cae del cielo, que cae en la alcantarilla y hay que recogerla para llevarla a contribución. Pero como yo voy a pagar por la lluvia que cae del cielo, bueno, porque nadie la tiene que recoger. La mentalidad de Estados Unidos es que usted paga por absolutamente todo. Aquí nos quejamos de los huecos en las carreteras. En Estados Unidos no es un problema, porque usted paga contribuciones en el municipio, en el condado, en el estado y a nivel federal para que le arreglen las carreteras. ¿Cuántos de ustedes pagan aquí contribuciones para que le arreglen las carreteras? Nosotros tenemos contribuciones para mantener un bagaje de políticos que nos extorsionan, pero no pagamos por servicios. Y esa es la triste realidad. En Estados Unidos, usted paga por todo. Si usted vive en una comunidad marginada no necesariamente significa que usted no tiene los ingresos. Significa que sus ingresos no son iguales a la media de la mayoría de la población. En Estados Unidos hoy día, para usted tener una vida levemente pobre, usted tiene que generar $150,000 al año. Si usted no tiene eso, usted no genera un nivel de vida para salir de la clase media baja, porque los altos costos, tanto en servicios como en alimentación, han empobrecido la población estadounidense. Y la realidad es que para costear una universidad en Estados Unidos, usted necesita ayudas. Y si esas ayudas no están disponibles, sus hijos probablemente no van a poder asistir a las universidades. Muchas de las familias que envían a sus hijos a estudiar en Estados Unidos se beneficiaban de las ayudas creadas y generadas por la Acción Afirmativa. ¿Cuántas de las familias puertorriqueñas en este momento aquí van a poder enviar a sus hijos a estudiar en Estados Unidos
cuando la acción afirmativa va a significar una reducción, sino la eliminación total de todas estas becas y estos programas que ayudaban a los grupos minoritarios a poder acceder a las universidades y costearse su educación. Porque las poblaciones en Puerto Rico, la población general de Puerto Rico, no muchas personas generan $150,000 al año. ¿Ves? Porque $150,000 para nosotros suena una fortuna, pero la realidad es que en Estados Unidos eso es absolutamente nada. Los costos en Estados Unidos hacen de una persona que gana $150,000 pobre. Cuando hablamos de nivel de pobreza en Puerto Rico, hablamos de $21,000. Una persona que gana menos de $21,000 es pobre. Sin embargo, en Nueva Jersey, una persona que gana menos de $46,000 es pobre. Porque el Estado, que tiene una de las tasas contributivas más altas de los Estados Unidos, es sumamente costoso. Y así sucede con otros estados. Nosotros vemos la realidad que vivimos aquí, pero vivimos el desconocimiento total de lo que ocurre en Estados Unidos. Y nos olvidamos de que todo lo que determina el Tribunal Supremo va a tener un impacto en nosotros. Ahora mismo que la Junta de Supervisión Fiscal ha eliminado las ayudas que tenía la Universidad de Puerto Rico y ha aumentado el alto costo de la matrícula, ¿usted ha pensado si usted va a poder enviar a sus hijos a la universidad ahora? ¿Cómo va a impactarnos a nosotros en Puerto Rico la eliminación de la acción afirmativa? Porque nosotros nos vemos como puertorriqueños, nosotros no nos diferenciamos entre, bueno, abiertamente, ¿verdad? Otra cosa lo que hacemos internamente, entre blancos, negros, azules y verdes. La realidad es que muchas tal vez de las ayudas que en este momento tienen los estudiantes que van a las universidades pueden desaparecer. ¿Qué es lo que significa la eliminación de la acción afirmativa? Eso significa reducción en ayudas y servicios. Tomamos en caso de que también el Tribunal Supremo eliminó la posibilidad de erradicar los préstamos estudiantiles. La mayoría de los estudiantes puertorriqueños que estudian maestría y doctorado van con préstamos estudiantiles. ¿Usted se ha puesto a pensar que tal vez esos préstamos estudiantiles pueden desaparecer? Porque al no haber acción afirmativa, esos préstamos tal vez no estén disponibles en el futuro. O sea, nosotros tenemos que pensar en cómo esa decisión nos va a afectar a nosotros, va a afectar a nuestros hijos y nuestros nietos. Va a tener el impacto en nuestras instituciones universitarias. Ahora mismo, todas las instituciones universitarias de Puerto Rico están enfrentando el bajo número de estudiantes. No tenemos niños. Por ende, cada día van a ser menos los que van a ir a las universidades. Nuestras universidades están a punto de desaparecer y tienen que enfrentar esa situación. Tienen que reinventarse. Y ahora, con este golpe que viene a través de la eliminación de la acción afirmativa, si desaparecen las ayudas, ¿usted se ha puesto a pensar que tal vez esto implique la desaparición de la beca PEP? ¿Usted se ha puesto a pensar que esto implique la desaparición de los préstamos estudiantiles? ¿Usted se ha puesto a pensar de que muchas de las becas que existen, que fueron creadas por fundaciones, vienen para satisfacer lo estipulado por acción afirmativa y pueden desaparecer? Nosotros tenemos que cuestionar el impacto real de esta determinación en nuestra vida, en la vida de nuestros seres queridos, aquí en Puerto Rico, no solamente a nivel de Estados Unidos. Y cómo el gobierno va a lidiar con esta situación, más cuando en la realidad puertorriqueña la colonia ha sido desmantelada, lo que llamamos el Estado Libre Asociado, ha ido perdiendo derechos y privilegios acumulados desde 1952 hasta el presente. Estamos volviendo a ser una colonia cuyo futuro lo determinan extranjeros, personas nacidas y criadas en el continente, que desconocen la realidad de los puertorriqueños actualmente. O sea, estamos viviendo el Puerto Rico de los años 30 y los años 40, porque aquí las decisiones las toma la Junta de Supervisión Fiscal. Nos impacta a todos. ¿Cómo la Junta va a determinar cómo nos va a afectar a nosotros esa decisión del Tribunal Supremo? Para ellos es muy fácil decir, pues se eliminan las becas, vamos a eliminar las ayudas que tiene la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo. Es muy fácil, ellos no tienen el problema, pero nuestros hijos sí, nuestros nietos. Ellos no piensan en la realidad de Puerto Rico,
El contexto de ellos es un contexto completamente diferente al nuestro. Nosotros no conocemos el prejuicio como se vive en Estados Unidos. Nosotros tenemos un prejuicio cultural y hablamos de rechazo, y hay algunos que pues, en su mente discriminan porque eres negro, porque eres blanco, porque eres verde o eres azul. Pero la realidad es que la discriminación que existe en Estados Unidos no la vemos aquí en Puerto Rico tan abiertamente como se da en Estados Unidos. A mí me encanta, Daniel es experto en el apartheid de Sudáfrica, pero se olvida del apartheid de Estados Unidos. En Estados Unidos es un apartheid tan malo como fue en Sudáfrica. Pero todo es relaciones públicas, y las relaciones públicas nos hacen creer que Estados Unidos es el paraíso y que todo lo que ocurre en Estados Unidos es bueno. Pero la realidad es que la pobreza está en crecimiento. El discrimen está en su peor etapa desde los años 60. Estamos en una sociedad parcializada, donde existe un rechazo a los grupos minoritarios. Los descendientes de esas clases europeas tienen miedo al crecimiento de los grupos minoritarios. Si usted sabe un poquito de historia y usted analiza lo que ocurrió con el Imperio Romano, usted va a ver similitudes entre la sociedad estadounidense actual y lo que ocurrió en la época al final del Imperio Romano. La reproducción existe entre los grupos minoritarios, los grupos mayoritarios se han dejado de reproducir, lo mismo pasa en Puerto Rico. La reproducción está limitada, por eso no tenemos niños. Analicemos conscientemente lo que realmente significa esta determinación del Supremo. Es un ataque contra todas las minorías, contra todas las clases jóvenes, contra todas las clases desventajadas. Y eso nos incluye a nosotros los puertorriqueños, porque nos guste o no, usted puede ser blanco, rubio y de ojos azules. Ante los Estados Unidos y su gente dominante, usted es tan negro como si usted hubiese salido hoy día de aquí. La realidad que enfrentamos es un ataque hacia las minorías. Y esta determinación no es más que un paso más hacia el rechazo a los grupos minoritarios, hacia una era de persecución que puede determinar el futuro de nosotros dentro de la nación estadounidense. Tenemos que despertar, crear conciencia. Se ha atacado a la mujer, se ha atacado los grupos que aspiramos a una mejor educación. Próximamente veremos ataques contra la comunidad LGBTIQ y continuarán esos discrímenes contra las personas que ellos no consideran que somos útiles para esa sociedad que ellos entienden es europea. Occidente está en crisis. De hecho, si usted hace un análisis, las naciones europeas tradicionales están todas envejecidas, pero eso pasa también en Puerto Rico. Nosotros somos una comunidad envejeciente. Y la acción afirmativa no solamente tiene un impacto en los aspectos educativos, también en servicios de medicina, en servicios de calidad humana para nosotros los envejecientes. Vamos a trabajar con las realidades. Estamos enfrentando una persecución y la destrucción de la sociedad que nosotros vivimos y nos desarrollamos. El mundo de oportunidades en el cual nosotros nos formamos está siendo desmantelado y destruido para servir los intereses de un grupo que controla a toda la nación y no es a nuestro beneficio. Despertemos, tomemos acción. La caída de este sistema implica otra cosa. Nosotros bajamos la guardia. Los derechos adquiridos tienen que defenderse en todo momento. Nosotros no podemos pensar que porque luchamos y conseguimos un derecho se va a mantener por siempre. Porque eso implica que nosotros nos entregamos al sistema. Y no es que estemos hablando de una guerra, pero estamos hablando de defender lo que nos ha costado sangre y sufrimiento a nuestros ancestros y a nosotros mismos que hemos estado en la lucha. Nosotros no podemos bajar la guardia. Y una cosa que tiene que hacer el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo es estar vigente, presente y tomar acción en defensa no solamente de las comunidades negras,
las comunidades desventajadas, sino contra todas las comunidades que nosotros representamos. Nuestra sociedad, nuestro mundo está en crisis. Y hacemos un llamado a todos a defender los derechos que hemos adquirido y estar vigilantes y atentos hacia todos los movimientos que estén ocurriendo en Estados Unidos que pueden afectar a la comunidad puertorriqueña y todas las demás comunidades minoritarias. Muchas gracias. Es claro que el doctor Félix Trujillo entiende que se hará la acción político-social para eliminar los planes de ayuda a los empobrecidos en toda la fase de derecho, de vivienda, de salud, de educación, de rehabilitación, de reproducción, de cuidado en edad avanzada, derechos de veteranos, derechos de LGBTQ, y todo esto nos alerta que si no defendemos nuestros derechos, nos seguirán recortando. Así que el tiempo de la complacencia hay que dejarlo atrás y hay que adoptar una actitud militante en defensa de nuestros derechos. Vamos a escuchar ahora al doctor Daniel Lina Estrella, que ha preparado también una buena presentación sobre cuál es el futuro de este Estado de Derecho que ha creado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que entiende que pudiera hacerse para modificarlo. Antes que nada, buenos días a todos y a todos. Me encanta estar aquí en la sede del Consejo Puertorriqueño contra el Racismo y del PEN de Puerto Rico Internacional. Esta sede está lindísima hoy, así que estamos ya llegando, queremos llegar en julio, pero estamos ya llegando hasta con agua, ya tenemos, y eso es importante. Así que le agradezco a los compañeros organizadores, en particular a Benecer López Rullol, que me dio instrucciones como hace una semana. Al sábado yo dije que sí, yo ni pregunté y dije que sí. Yo la sigo para hablar del caso de Student Fair Admissions Inc. versus President Fellows of Harvard College and others. Y en un caso de las últimas decisiones que tiene el Tribunal Supremo, resuelto el pasado 29 de junio del año 2023. Y hay que comentarlo por distintas razones, pero yo quisiera, ante la exposición que hizo el compañero Pedro Nicot, de la lógica jurídica y ante la perspectiva de lo que hizo el planteamiento del compañero Félix Cruz, desde una perspectiva más social, yo quisiera como que romper en la narrativa de otra forma, porque cuando asumí el honor de participar aquí en esta actividad, dije que sí, y me puse a investigar del caso. De repente, yo soy de las pocas personas que creo que ha tenido una posición desde Pueblo versus Sánchez Valle en el año 2016, y realmente ahora se lo digo a todos mis colegas, como abogado ahora mismo, no me interesa más que el Supremo de Estados Unidos, pero a nada, porque las 7 decisiones, son 7 ya los 6, que han emitido luego de Pueblo versus Sánchez Valle, todas me han reducido lo que decía Félix, que ya no hay nada que no sea la sana administración de un punto de venta de comida rápida llamada Puerto Rico, que no puede ser el gerente de cualquier sucursal de McDonald's o Wendy's. Esto no tiene para más. Y así que yo vivo en un país completamente desmantelado, que era colonial, y ahora no solo es colonial, era un enclave colonial, era un peñón. Y el peñón tiene un administrador de turno, que mañana puede poner aquí, literalmente hablando de flora y fauna, del Departamento de Parques Nacionales, y le ponen un documento de soldado, de su Colbert, de Rosito, que tú le dices, yo administro Puerto Rico. Así que el problema con las decisiones del Tribunal Supremo Federal, que se llama la Corte Suprema Federal, es que me irradian directamente Pueblo versus Sánchez, Franklin, Aurelio, Madera, Isidro, Gutiérrez, y todo me va conduciendo a nada, que ya es una humillación primaria ser secretario de en el siglo XXI, pero es peor cuando lo están diciendo de frente. Así que el caso de Harvard, para simplificar cómo llama la Student for Fair Admission Inc. versus President Fellows of Harvard College, es realmente hablando un caso de la magnitud de la relación colonial sobre nosotros.
Yo quiero empezar por ahí porque es que eso yo no puedo perder de perspectiva y me parece que Félix lo trae sabiamente, que todas estas decisiones impactan y radian en una relación colonial que es horrible, será siempre horrible porque no hay forma de justificarla. Pero con eso no se acaba el debate, porque entonces uno puede ir desde la perspectiva de Nico a una matización, esa palabra nueva, pero suena bien, de lo que pasa aquí y tratando de entender. Esta decisión desde la perspectiva mía hay que mover, agitar lo que es una narrativa colonial, desde cualquier lógica postcolonial, la que sea, y plantear entonces cómo yo asumo esta decisión. Que curiosamente, y no le escuchan a todos que plantearon, pero es lo que yo asumo, la conversación en el sitio llamado Estados Unidos Mainland sobre acción afirmativa es una, y yo no tengo que asumirla ni por imposición, ni por adhesión, ni por asimilación, ni por complacencia en el territorio colonial, por una razón básica. Son dos procesos de colonialismo interno, es decir, la esclavitud o personas esclavizadas como una forma de esclavitud interna que hay que abordarlas desde dos perspectivas distintas porque los contextos históricos son muy distintos. Y no lo digo para no decir, pues como tal, no me compete, no, para nada. Lo digo para saber cuál es la especificidad de este lugar llamado Puerto Rico y cómo se irradia vis-a-vis con Estados Unidos. Porque algo que tú dijiste que pareció cómico, y mientras me beneficia la relación colonial aquí nadie se queja. Si me da Cuba, nadie se queja de que, bueno, la gente se compró kilo, callado, canal, pero que me lo dieran nadie se queja. Si me dan un censo, que es una cuestión que yo asumí, me van a meter preso en el último censo, si tú digo no lo voy a llenar, pues cuando el tipo dijo no se preocupe, yo voy a radicar la querella con el FBI, me tiene un delito. Cuando cumplí 2 años de cárcel del delito y eso no me conviene preso tantos años, y en el formularito ese, porque si ha habido obediencia colonial desde los tiempos inmemoriales de la década del 30, es que nosotros llenamos el censo sin preguntar. Y eso es una relación colonial horrible de sana administración colonial. Por lo tanto, cuando yo veo este caso, yo me hago una pregunta perversa. Es para qué, por qué este caso me preocupa. Y yo soy un funcionario, pero el que dice cuando me digo, vamos a hablar de esto, me parece bien, pero la pregunta es por qué me preocupa. Sí me parece valioso que este es el primer foro que conozco sobre este tema, porque el debate sobre acción afirmativa también estuvo posicionado distinto en la Universidad de Puerto Rico, que a lo mejor el campus de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, por estadística, no coincide, pero el campus de la Universidad Interamericana de Guayama sí coincide. El campus de la Universidad Interamericana de Ponce sí coincide. El problema aquí de la administración de la universidad de cómo esto, la acción afirmativa que viene con el título 6 de la ley de 1964 de los derechos civiles en Estados Unidos, se ha consolidado o experimentado en Puerto Rico. Yo lo que pasa es que pienso, y aquí tengo compañeros muy queridos en el auditorio, en particular Aaron Ramos, con su libro de Isla Franca, sobre la interpretación de este colonialismo tan extraño en el Caribe. Pues uno se hace una pregunta, ¿cómo es que yo tengo que insertarme en este debate de acción afirmativa cuando la propia naturaleza de la ley del 64, cómo se experimentó en Puerto Rico? Y se experimentó porque hubo algún fondo federal para promoverlo, pero yo quisiera saber cómo son las narrativas de la Universidad de Puerto Rico, todos sus recintos, de la Universidad privada, todos sus recintos, y dentro de esa conversación experimentar esto desde una forma un poco más crítica. Y creo que ese es el primer punto de pensar. La narrativa colonial, si la voy a repudiar, la repudio siempre, pero no la repudio a conveniencia. Por lo tanto, el caso de Harvard, yo creo que nunca habíamos hablado de este tema en Puerto Rico, de acción afirmativa en Puerto Rico, pero ahora tengo que hablar porque la Corte Suprema me decidió, yo que no tengo mucho respeto a esa Corte, por no decir ningún respeto, del Pueblo versus Sánchez me siguen poniendo decisiones que me van subsumiendo, como dirían los marxistas, a una condición de un centro de distribución de comida con algún grado de seguridad y distribución de unos fondos para mantener, como decía Félix, una población cada vez más envejeciente, cada vez más conservadora, cada vez más complaciente de una nación colonial, siempre y cuando nos
Y los salvadores, la llamada juventud, que se sigue reduciendo, 0, 18 a 24, 18 a 30, es una población muy mermada en Puerto Rico, pues uno dice que son nuestros salvadores cuando estadísticamente no pasa. En las elecciones ya el promedio de la población aquí está en 42 años, ¿cómo tú piensas que un 42 a 80, a 90 es en Puerto Rico? Segundo tema que creo que es importante conversar, que son las narrativas del racismo. Para los que han estado en la lucha antirracista en Puerto Rico, en los últimos 43 años, si pienso en el concilio puertorriqueño, en los últimos 23, si pienso en Ebenezer desde la década del 70, Ebenezer como un amigo, muy presente, pues yo pienso que más hemos avanzado en los últimos, yo calculaba en los últimos 10 años, pero ya podemos estudiar en los últimos 15, en los pasados 400 años de colonialismo. Es decir, el tema del racismo en Puerto Rico, determinada por pigmentación, tiene subordinación, dominación, humillación y control desde las relaciones de poder, han transformado dramáticamente en Puerto Rico. Y eso es un activo bien importante de este país que tiene una historia distinta al otro país. Y dentro de la historia de este país, entonces, lo que hay que plantear es qué se ha adelantado, cómo se ha transformado la desigualdad que viene muy de la mano con las primeras formas de dominación contra las poblaciones indígenas del país, con las narrativas españolas europeas, no eran españolas, era una tribu ahí de Castilla, era una diciendo todo el tiempo que no representaban nada, que no fueran un feudo, un señor feudal llamado el rey Fernando, ¿sabes? Y que nos imponen una cultura completamente atrasada. A partir de 1400 era completamente atrasada. Ustedes lo que quieren saber hoy cómo han adelantado, chequeen cómo trabajan los aztecas, los incas, los mayas, chequeen cómo todas las etnias relacionadas a esos imperios estaban desarrolladas con mercados integrados, con sociedades benefactoras de Estado benefactor con forma de estructura, y vienen unos que son arcaicos, brutos, son incapaces y no dominan porque tenían algo, se robaron de los chicos, que no colaboran, y la habían estructurado correctamente en un puntito llamado rifle que botaba una pepita de plomo que te mataba. Y con eso lograron imponerse, pero pusieron una iglesia, pusieron un mundo de creencias, y entonces crean unas narrativas de superioridad en cualquier más básico sobre dominación a partir de 1992 y de traslación de un mercado que se globaliza, Weinstein, entre otras gente, para determinar en ese sentido cómo raza y mercado son determinantes en la expansión de un mundo de génesis eventualmente llamado Europa, eventualmente. Y dentro de esa conversación se crean categorías de exclusión y dominación, de las cuales las indígenas son las primeras, poblaciones indígenas, las mujeres blancas, sefardíes, esclavizadas por guerra, las segundas traídas aquí. Y el tercer tramo son las gente negra, que es la justificación más grandiosa que la Iglesia Católica ha tenido, que hasta el día de hoy no piden perdón, no se acercan de vez en cuando, pero no piden perdón. Y por otro lado, la forma de dominación que establecieron los llamados de Castilla y Aragón, y luego los portugueses, los llamados de Lisboa, y que establecen una forma de dominación en este continente que hasta el día de hoy viven legados sociales, pese a la superación de los legados jurídicos. Pero los sociales no. Y tenemos 1000 ejemplos de lo que es vivir en una condición de país altamente racista, pero en una modalidad racista muy distinta a Estados Unidos. Y ese es el punto que yo creo que me interesaría llamar, porque es el tercer punto de mi intervención, que es la narrativa que existe en Estados Unidos y el caso de Harvard. Hay varios filmes que hablan de esto. El más elocuente para mí es The Butler, que es el cierre de lo que se llama el post-bellum en Estados Unidos, cuando finalmente llega el jefe de los Butler a hablar por primera vez con un presidente negro. En el imaginario americano, que es algo que toca Félix, pero habría que siempre matizarlo un poco más, en el imaginario americano hay una guerra civil de 1861 a 1865, que es una guerra fundamental, y es una guerra de la modernidad. Esta guerra no tiene que ver con la conquista de nada, sino cómo vamos a elegir un país desde la perspectiva de los incluibles y los excluibles. Desde la perspectiva de los incluibles, todos eran perversos, porque todos tenían esclavos, Lincoln, toda esa gente tenía esclavos, Washington, todo el mundo tuvo esclavos allí. Y dentro de esa conversación planteaba una forma supremacista de convivencia, que eso tampoco se explica, y todo el mundo lo ridiculiza o lo simplifica
América, como diría el Cana en la canción, porque Lincoln nos liberó. Es una simplificación. Lincoln era un supremacista que entendía que no debíamos convivir porque éramos dos seres constituidos diversos, pero no había razón de estar. Así que la que tenía el 1965 es sumamente importante porque hay un grupo del norte sobre el sur, el republicano, el sur demócrata, y ese sur que es derrotado en ese momento era muy conservador y ellos tratan de hacer fuerza, pero el que ganó la bala por lo militar dijo que esto se abole, la abolición se ahora convivir. Tiene la famosa enmienda a la Constitución Americana, sobre todo la enmienda a la quinta enmienda y la 14ª enmienda, que son Popelum. Esas enmiendas Popelum plantean el tratamiento igual a todas las poblaciones. Ahí estamos claros. Igual protección de la ley es igual a todas las poblaciones. Hicieron una guerra para decir que éramos todos iguales y después crearon el Estado de Liberia, que se quedaría decir en 1890, para sacar a los negros americanos. Esos liberales republicanos los enviaron a Liberia. Ellos tienen que irse para África, no quedarse aquí, porque ese sentido de supremacía tan bonito que tú hablabas, de una nación construida por unos inmigrantes particulares, pero después se acercan los otros inmigrantes, que son los sureños o los mediterráneos, pero siempre europeos, no pensaba la integración de esa negritud y piensa mejor que Liberia es el destino futuro de ellos. Ahora bien, el problema con el Popelum, y algo que mencioné en legislaciones y algo también de las legislaciones de Jim Crow, que son por la extinción de la esclavitud, con el control por servidumbre de las poblaciones afroamericanas, y en ese momento simplemente negras. Es un tratamiento interesante porque a partir de 1865 hay unos debates en ese país que culminan en el famoso caso de Plessy Ferguson. Que a mí ese caso me encanta porque todos los racistas de los casos insulares de 1901 eran parte. Sobre todo ese hombre, yo creo que debe ser completamente detestable, llamado Edward Douglass White, que se inventó la fórmula de Estado territorio no incorporado para el caso de Puerto Rico, en el caso de Estados versus Vivo en 1901, y el estado de Plessy, él era simplemente juez de la Corte Suprema, y ellos confabulan algo que nadie entiende todavía, Plessy versus Ferguson de 1896, que es que estamos juntos, pero podemos estar separados, no es una violación de igualdad de protección de las leyes, es una condición social, porque es un país en evolución que todavía no ha cerrado las heridas de la guerra civil. Y el planteamiento de la guerra civil, para que tengamos claro, el planteamiento político, es que un ser humano negro esclavizado en una esclavitud que no fue peor o mejor que la de Puerto Rico, pero que fue barbárica, la de Estados Unidos, porque estaba hecha en unas formas de dominación que se han documentado en tantas películas que otros, pero que los intelectuales afroamericanos la han documentado completamente. Se fundó en una dominación que era perversamente, por decir algo, tiránica, porque estaba justificado siempre en el rito inicial de ese país en el siglo XVII, de que somos un pueblo seleccionado, y siempre no es seleccionado, pero va mal, pero el seleccionado siempre va bien. Así que Plessy lo que plantea entonces es, puedo mantener a la gente separado en el valor del tren, pero somos iguales porque ese es el proyecto del país. La justificación es que todavía no estamos preparados para ir todos en el barco. Eso es 1896. Esa decisión se empieza a revertir, curiosamente, y esta es la protección de las leyes, 14ª enmienda, que es la que la aplica sobre los estados, se empieza a redefinir en Brown versus Board of Education de 1954. Y en Brown, ese planteamiento vuelve a surgir y Brown técnicamente revoca a Plessy versus Ferguson, pero no desaparece de la historia americana. Pero Brown lo que plantea es que para que yo pueda desarrollar un país ya en el 1954, post Segunda Guerra Mundial, donde más que nada los negros dieron sangre en esa guerra, por lo tanto tienen derecho a reclamar igualdad todo el tiempo, se plantea entonces que la educación es un vehículo social de movimiento. Por ende, tenemos que tratarlos como iguales y darle acceso a todo el mundo en instituciones públicas. Esa parte a mí me parece fascinante porque uno no tengo nada que ver con eso son ellos. Pero nosotros, en alguna medida, me irradia, pero tampoco no tiene nada que ver porque esa es la historia de ellos, la mía fue distinta, la mía fue nefasta. Si yo quiero encarcelar a alguien, metería a descendientes de Chavo,
a los Serrayé, a los Bevares, o sea, toda esa gente que fue esclavista, yo debería meter por eso aquí, pero es que esa es mi especificidad. Pero en Brown se plantea algo a la luz de la historia de ese pueblo y segundo, del cierre del pueblo americano, que es movimiento social. Eso no es suficiente por lo que explicó Félix, y ahí coincido con él, que es el elemento entonces de lo que tiene que ver entonces con la inserción económica en la acción afirmativa, pero también visto que si yo no soy específico con la historicidad que te acompaña, pues entonces tengo que crear una política pública, que es la ley de 1964, luego el asesinato de Martin Luther King, luego las revueltas sociales en todos Estados Unidos, luego de las protestas de Selma, luego de Rosa Parks, todo eso incluye una ley de 1964 que dice se acabó el distrito. Con eso en mente, entonces, nosotros vivimos, y aquí en diálogo con Nicole, 50 años, literalmente hablando, del mundo post-Brown versus Board of Education. Pero ya ese mundo dijo, puede ser igual, pero con la ley 64 puedo crear políticas afirmativas y son las que me tiran un chicle de que todo esto es necesario para producir entonces una igualdad a través de mecanismos sociales de movilidad social. Son dos problemas. El caso de Luther versus Bollinger del 2003, donde como bien dijo el compañero Nicole, ya el juez Tomás había sido parte. Y segundo, que uno se tiene que hacer una pregunta. Esto es una pregunta política. ¿Cuánto tiempo tarda a mí modificar un comportamiento social? Yo viví en Sudáfrica, yo he estado en Sudáfrica, y allí Mandela dijo, se acabó todo esto, el primer país de igualdad en la comunidad LGBT del mundo fue Sudáfrica, que desde 1994 dijo, todo el mundo se casa como le dé la gana, y todo el mundo tiene los mismos derechos, y se acabó. Y de repente, todo el mundo socialmente espiritual, y de repente tú le dices, todo el mundo tiene que ser rico, no, pero no, que hemos vivido la parte de no, y todo el mundo tiene, el presidente de Sudáfrica, ¿cómo que se llama? El compañero Chris, el presidente actual, si producción puede averiguar cuál es el nombre actual, me envía por texto. El presidente actual es uno de los millonarios de Sudáfrica y es un líder obrero. Y ahora es millonario. ¿Cómo que una afirmativa para que fuera mi millonario y el presidente del país? Pues hace que una que cuando tuviera este tribunal supremo sigue evolucionando la historia y dice sí se puede mantener la afirmativa pero tiene un término de explicación. Entonces, mi pregunta política es coincido con ello, porque dentro de la conversación en Cuba, en la acción afirmativa, puede haber unos problemas de otro día, pero ha sido un país contradictoriamente con todos los problemas que me quiero decir, tiene más presencia desde la regla de 8 hasta lo que es la africanía cultural del país, que Puerto Rico, que hizo todo. Yo creo que como países cambian. Así que dentro de esa conversación, yo creo que sí Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, que es un millonario, pero un millonario de mandar acá, hicieron un millonario, el dueño de casi todas las minas allá, tiene un derecho de todo, porque es una acción afirmativa y a todo lo que ellos querían hacer, que los negros fueran presidentes de las empresas por una acción afirmativa, pero no la eliminaron en Sudáfrica, por los 346 años de apartheid, son nefastos. Así que el caso de Luther plantea sí vamos a seguir sosteniendo la acción afirmativa para fronteras, hasta que llegamos ahora a Jackson. Jackson te plantea entonces que se acabó la acción afirmativa. Cuando yo leí la semana pasada y escuchando a los compañeros que venían hablando con esto, me hizo una pregunta que me fascinó la decisión, me fascina, pero quiero cualificar eso, porque yo digo eso entonces en marxista. Es que una decisión también escrita donde los conservadores de la corte dicen, se acabó, pero igual lo que presenta la creemos, es que creemos. Y ese planteamiento es novel por la derecha, porque una derecha muy fina, que habló muy fino en este caso, y ellos se tratan con tanto cariño, esos jueces, esto y lo otro. Y dicen, los disidentes creen cosas que ya nosotros no creemos. Que es que ellos dicen que Plessy está bien, que Plessy decía, mantenerlos separados es bueno, porque son gente distinta.
Pues esto con ese argumento para decir, eso fue en 1896, pero en el 2023 tú no puedes decir, yo sigo apoyando un grupo porque eso está bien, porque eso sería volver al siglo XIX. Son planteamientos de lo que se llama manipulación política y todo eso, pero es una decisión fundada en la evolución de ese país, que simplemente, pero yo puedo coincidir o no, que las cosas van cambiando. Dentro de esa conversación, el problema es si yo coincido con esa narrativa de igual protección de las leyes. Yo que soy producto de ese constitucionalismo americano, porque no solo lo tienen ellos en su 14ª enmienda, que es la que me aplica a mí como territorio, porque esa sí que está extendida a Puerto Rico, a partir de los casos de Balzac, entre otros, y los casos de Calero Pearson de la década del 70, que entienden la igual protección de las leyes, pero esencialmente creo que es importante decir que en esa igual protección de las leyes, yo tengo mi propia versión de igual protección de las leyes, que es el artículo 7, artículo 2, sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, y ver cómo se interpreta. El problema, volvemos a lo local, la especificidad. Los americanos están resolviendo un problema de los americanos, es decir, la gente de Estados Unidos, que los llamamos americanos, están resolviendo un problema de ellos. Cómo me irradia a mí es una conversación entonces bastante peculiar. Creo que nos irradia desde la perspectiva colonial, y desde esa perspectiva colonial, insertarnos a tratar de interpretar las 6 decisiones de mayoría, que es más curioso. Son 6 de mayoría, con 2 concurrentes de Thomas y de el otro juez Kavanaugh, y luego 2 de disidentes, con las cuales son 3 mujeres, Keegan, Sotomayor y Jackson, y donde la decisión de Jackson, que es la última juez que entró a esa corte, una mujer afroamericana, es muy curiosa porque hace unos planteamientos desde mi sufrimiento, y dentro de esa conversación ella plantea algo que es válido, porque la derecha del primer también va a plantear, que cualquier decisión de colorblind en Estados Unidos tiene consecuencias sociales. Y eso lo dijo Trump, eso lo dijo ella, eso lo dijo el juez que pidió la posición inicial del caso. Y la pregunta es, ¿cuál es mi especificidad en Puerto Rico? Y sobre mi especificidad, ¿qué yo debo hacer? Así que nosotros estamos en un país donde recientemente algunos de nosotros participamos en la inauguración de un centro de afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico, de conferencias continuas en la Universidad de Puerto Rico sobre afrodescendencia, de universidades privadas ya asumiendo la narrativa de la afrodescendencia. Yo creo que todo eso es bueno porque el proyecto del Estado es ese, tener igual participación de todos los sectores, con igual protección de la ley, donde no haya un punto ciego y un punto de claridad. No es un punto, simplemente Estado. Es un proyecto del Estado, que los Estados con modernidad lo asumen, pues nosotros lo debemos celebrar como territorio colonial, que podemos traer un país que hasta la universidad privada, si quieren, le empiezo a citar todas las que están abriendo cursos de afrodescendencia. Muy bien, de eso se trataba la conversación. Pero si tenemos esa conversación, no podemos seguir diciendo que, por ejemplo, el Conservatorio de Música de Puerto Rico solo toca música europea. Eso es completamente falso. Tiene 2 escuelas de pensamiento, la música europea y la música afrodescendiente caribeña. El Conservatorio hoy son una historia. Usted aprende a tocar jazz afrodescendiente o usted toca a Chopin. Usted escoge. Entonces, es un proyecto de Estado. Me transforma eso, lo social, que es donde Félix estaba. Yo no sé, porque todavía la gente que estamos aquí presentes en distintos formatos tenemos que protestar por el racismo en Río Grande. Porque aquí cada vez que hay una mala noticia, por lo menos yo vengo a Venezuela y mi diálogo con el concilio para criticar. Porque hasta el caso de Félix Verdejo, que me he puesto a opinar, es un caso que me parece horrible, haber matado a esa mujer por todo. Pero mi única preocupación es ahora que tengo un negro acusando a otro negro y que unos fiscales blancos me están diciendo que los negros no son culpables, y esa dimisión de la negritud, yo creo que hay que sacarla porque hay que entender negritud, pobreza, marginación, residencial, como poder también explicar ese caso, que nadie lo ha hecho. No son meramente 2 delincuentes, son producto de un legado de desigualdad que tienen a esta gente hablando diariamente como el punto controla todo en Puerto Rico, el punto de droga, y nosotros lo vemos como normal. Así que mis recomendaciones sería, para terminar, separar un poco las narrativas de igualdad de los Estados Unidos sobre la de Puerto Rico.
es un debate que está dándose muy fuerte en Puerto Rico, porque hay muchas cosas que van a Estados Unidos, me las trae aquí inmediatamente y yo digo, ¿y qué voy a hacer ahora? Esto no funciona, aquí funciona de otra forma. No es que no haya racismo, es que son los racismos distintos. Aquello era supremacista y te mandaron para Liberia. Yo me quedé en Puerto Rico, en la cordillera del sur, desde, por decir algo, Gallenilla hasta Loíza, son negritud, de esa franja, pero tú vas por el norte y es lo mismo, tenemos la costa, y cómo esa costa participa. Y en ese sentido, creo que habría que utilizar esta decisión para hacer un estudio distinto. Universidades católicas, privadas, cristianas, jesuitas, todas las que hay aquí, dime cómo es tu tasa de racialidad. Porque eso es una estadística que yo podría pedir. Eso no quiere decir cómo los admiten, simplemente dime, para saber quién estudia aquí. La Universidad de Puerto Rico tiene bastante adelantado unas cosas ahora mismo, y creo que ese es que lo van a empezar a incluir por influencia de los nuevos proyectos de africanía que hay en la Universidad de Puerto Rico, porque vamos a saber cuál es la tasa de profesorado aquí. Porque si nada ha cambiado, yo entonces tengo que producir respuestas desde la igualdad de protección de la ley boricua, bajo la decisión de este Tribunal Supremo Federal, que me va a modificar muchas cosas. Pero la última excepción es no sabía esto, lo acabo de leer ahora, que esta decisión solo aplica a las universidades públicas y privadas, no aplica al ejército americano. Está exento del ejército americano, así que ellos van a seguir aplicando la acción afirmativa del ejército americano, porque es la única forma de garantizar que los negros y los latinos pierdan su vida, ofrendan su vida, como pasó en Vietnam. Cómico, ¿verdad que sí? Así que vamos a empezar a hablar. Ese imperio hace las cosas como ellos las hacen. No lo hacemos de otra forma. Lo que sí podemos asumir una identidad puertorriqueña para resolver un problema de racismo que tenemos aquí y asumir desde nuestra cláusula en la sección 7 del artículo de la Constitución cómo se habla de la igual protección de los derechos. Gracias, doctor. También una excelente presentación. Tengo que comentar dos cositas, ¿verdad? Los universitarios siempre buscan cómo darle la vuelta a los derechos adquiridos por la minoría. Y estoy tratando de recordar un caso de 1970 que cambió una de las políticas de Puerto Rico sobre la jornada laboral. Hasta ese momento, la jornada laboral de Puerto Rico establecía que una mujer no podía trabajar más de 4 horas sin tomar periodo de alimento. El de tribunal versus Inclusión de la mujer, ¿vale? La prueba es que ese caso, con mucho cariño también le dieron la vuelta. Y el no, porque la mujer es igual que la otra. Es igual, tenemos los mismos derechos. Así que también puede trabajar 5 horas sin tomar alimento, igual que el hombre, ¿verdad? Así que ahí, en vez de adaptar un derecho para todos, porque yo creo que lo redujeron. Y una conceptualización similar está en cuenta en toda esta doctrina ahora de que para que la acción afirmativa sea correcta, sea eliminada, hay que desproteger a los ciudadanos de los beneficios que le da la 14ª enmienda. Entonces trabajó también de que ya no tienen ese tipo de apoyo y de ayuda. Bueno, vamos entonces a pedir a los panelistas que quieren comentar entre ellos comentarios sobre los compañeros o puntos nuevos. Este es el momento. Confianza. ¿Quieres comentar algo? Usted primero. No, vamos a ver. Bueno, pues entonces vamos a pedirle a alguno de los compañeros que nos acompañan y compañeras que quiera algún tipo de pregunta o comentario. Este es el momento. Adelante, doctor Aaron Ramos. Quiero decir que para él ha sido 3 visiones sobre un tema complejo y que se puede publicar de manera que de alguna manera esa idea se publique. Me gustó mucho como Pérez, insistiendo en la particularidad de Estados Unidos como
como metrópoli colonial, porque es el único país que no mira, es la única metrópoli colonial con la esclavitud dentro. Mira, los países europeos que fueron dominados, Inglaterra, Francia, estaba en otro lado. En el caso de Estados Unidos, me ha interesado cómo el sistema legal de Francia no se ocupó de estas cosas, porque la esclavitud, ellos estaban, algunos que otros llegó a Francia, algunos que otros llegó a el sistema jurídico de Estados Unidos tiene una gran preocupación afrodescendiente en su interior. ¿Cómo eso afecta a nosotros? Es la otra pregunta que está sobre la mesa. Me parece interesante lo que ustedes han planteado. ¿Cómo eso nos afecta entonces a nosotros? ¿Cuán dentro estamos nosotros? ¿Cuán no dentro estamos nosotros dentro de eso? Tanto legalmente como en términos de nuestra conciencia. En fin, que fue una gran experiencia escucharlo. Yo quiero comentar algo. Primero, doctor, le agradezco su trabajo con las letras. Se lo agradezco porque es la mejor versión que he leído. Mira que he leído mucho sobre economía del Caribe. Te explica detalladamente cómo fueron el sistema colonial británico, holandés, francés, y cómo se formó el sistema colonial puertorriqueño en el que nosotros nos desenvolvemos el día a día. Desde esa perspectiva, es importante y quiero clarificar que toda decisión que se tome en Estados Unidos nos va a impactar. Nos va a impactar no solamente porque es una decisión judicial, sino porque dentro de la sociedad puertorriqueña existen aquellos fenómenos sociales que adoptan posturas similares al imperio y tratan de implantarnos aquí como una modalidad nueva dentro del país, sin tomar en consideración que nosotros somos una sociedad totalmente diferente a la sociedad estadounidense. O sea, los pensamientos de allá no necesariamente son nuestra experiencia, ni se pueden implantar como se visualiza en Estados Unidos. Segundo, creo que es bien importante el que creemos conciencia de que tenemos que hacer un análisis de nuestra realidad colonial y cómo nosotros vamos a enfrentar los cambios imperantes en Estados Unidos, en la política y la economía estadounidense, y el impacto que esto va a tener sobre nuestra sociedad política y económica. Porque todo lo que ocurre allá tiene un impacto en Puerto Rico. Y tercero, una respuesta a mi amigo Daniel Dina. Lo que ocurre en la academia no impacta a nuestras comunidades. Pueden ocurrir muchas cosas. Nosotros los intelectuales tendemos a hablar muchísimo, pero nos olvidamos de las comunidades marginadas. Porque no es discutir los temas entre nosotros, es ir a trabajar en las comunidades y educar las comunidades, crear oportunidades para las comunidades y explicarle a las comunidades el impacto de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y cómo va a impactar en ellos. Y doy claramente un mensaje. Una vez yo fui a dar una charla en el año 2005 a una escuela donde la directora era visiblemente negra. Y yo estoy explicando de que la sociedad, la cultura puertorriqueña, la cultura afrocaribeña, y explico por qué nosotros tenemos una cultura afrocaribeña y cómo encajamos dentro de la visión de lo que significa ser la cultura afrocaribeña. Cuando yo terminé la ponencia, esa mujer por poco me da. Es más, si tiene una bandereta de los religiosos, me rompe la bandereta encima. Porque ¿cómo yo iba a decir que la cultura puertorriqueña era negra? ¿Cómo yo iba a decir que la cultura puertorriqueña tenía una gran influencia negra? Yo la metí de arriba abajo,
dieron ganas de decir dos o tres cosas, pero le dije, usted va a la treta, usted va a la mamá, usted toca cuadro. Dijo que sí. Y yo toco cuadro, pero vaya, me gusta la voz clara, pero le digo, usted sabe que la voz de la nena son negras, pero usted sabe que el cuadro sustituye el ritmo del tambor en la montaña, le da ese ritmo que tiene la costa a la montaña. Usted sabía que la montaña puertorriqueña no era blanca, había un mestizaje intenso, porque la montaña puertorriqueña se creó con los cimarrones que se casaron con las indígenas y fueron formando la sociedad, que después llegaron grupos europeos y el mestizaje fue tan intenso que se hizo disque blanca la montaña puertorriqueña. Es más, yo siendo de una negra que vivía, que nació en Maricao y se crió en Maricao. O sea, vamos a hablar de realidades. El desconocimiento de nuestra propia idiosincrasia es lo que crea una visión limitada de lo que es la sociedad. Nosotros tenemos que empezar a educar, a trabajar con las comunidades, dejarnos de tantos temas, de tantas palabras sin sentido, y nos acercar con la gente. Siéntete orgulloso de ser puertorriqueño, porque ser puertorriqueño es lo mejor del mundo. Tú tienes un legado histórico que nadie te puede eliminar. Por eso todo el mundo escucha al boricuazo, porque el boricuazo rescata la presencia puertorriqueña en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Vamos a sentirnos orgullosos. Mencionamos el caso de Verdejo. A mí el caso de Verdejo me da lástima, me da asco, me da todos los sentimientos que ustedes quieran, pero yo no me concentro en el caso. Yo me concentro en una realidad que viven nuestras comunidades. El respeto a la mujer, el respeto a la vida. Estamos en una sociedad de narcotraficantes. Hay que lidiar con esos problemas. Para lidiar con esos problemas hay que crear oportunidades. Hay que desarrollar programas intensos. Y el Concilio ha sido experto desarrollando programas y en las comunidades y formando gente joven. ¿Qué pasa? Que ahora hay que formar gente vieja. Vamos a ser honestos. Y lo digo yo como viejo que soy. Yo tengo que recrear mi pensamiento, volverme a autoeducar. Hoy no solamente tenemos que pensar en jóvenes, porque cada día hay menos. ¿Cómo nosotros desarrollamos un nuevo país para los viejos? Le damos oportunidades a los grupos mayores. Yo me reinvento todos los días. Me reinventa. La edad no es un limitante. La edad debe ser un reto. Ahora, ser joven es tener 90 años. Yo quisiera tener la energía que tenía mi bisabuela, o 116 cuando murió. Ella tenía una vida concreta y firme y acentuaba su independencia. Y nosotros tenemos que educar a nuestra comunidad, no solamente a los jóvenes, también a los adultos. Y esto que está ocurriendo en Estados Unidos puede ser una gran oportunidad para nosotros repensarnos como pueblo, repensar nuestro pensamiento político, pero sobre todo repensar nuestra sociedad como puertorriqueños. ¿Cómo yo mejoro la calidad de vida de los puertorriqueños? No como grupos étnicos ni como grupos sociales, sino como una sociedad en conjunto. ¿Qué oportunidades yo quiero para estos adultos mayores? ¿Y qué oportunidades yo creo? ¿Cómo yo me afirmo como puertorriqueño? ¿Cómo yo desarrollo programas para mejorar mi calidad de vida? Y en eso lograremos crear un mejor Puerto Rico para nosotros y para las generaciones. Gracias, doctor Tony Cruz, que no invita a los ponentes a un comentario final si es su deseo. No, yo. Doctor Daniel Miranda. Bueno, yo creo que el debate es importante. También creo que la producción de contenido intelectual es muy importante y la transferencia de eso a otros sectores que también generan otro contenido también es importante. A fin de cuentas, la praxis, en la materialidad de las reacciones diarias de la gente que yo pongo atención, vengan de donde vengan. Desde esa perspectiva, pues el pequeño piquete contra lo que estaba pasando en Río Grande, en Puerto Rico, igual fue una revuelta que hubo hace 2 días en Vieques, que nadie le puso atención.
de la subasta, que a mí me enviaron el video de lo que estaba pasando allí, se publicó. Pues yo creo que eso es importante porque era una conversación entre unos y otros. Unos otros y nosotros somos los verdaderos otros. Y le dijimos que no puede coger la tierra nuestra. Y eso me pareció tan interesante porque si alguien hay que hacer aquí es esa cordillera del centro-sureste del país, donde los cimarrones con los indios caribes se mezclaron y acabaron muchos de ellos en Vieques o en Dominica. Son gente fuerte, Caracas, así que ellos pusieron su lógica ante algo que estaba pasando allí. La textura racial, gente del Caribe puertorriqueño que son afrodescendientes en mil versiones, y o que se asumen afrodescendientes o que tienen un pensamiento afrodescendiente, yo creo que todas esas son válidas. Ahora bien, entender lo que pasa en Estados Unidos, un punto que dice Félix continuamente es que yo compro, es que aquí en ese país que es distinto a este y tiene una historia de esa guerra civil que los ha marcado hasta el día de hoy y que ellos no logran superarla porque no logran superarla, y eso quedó con mucha claridad en el asesinato de George Floyd el 25 de mayo del año 2020, donde todo ese país explotó porque son cosas irresueltas. Ellos tienen que resolverla, nosotros hemos resuelto otra. Este debate yo no quiero reducir a si bien tenemos más transferencias federales a Puerto Rico, cómo no acción afirmativa. Yo haría el estudio de saber cómo ha sido el comportamiento en Puerto Rico para poder tomar una posición. Y dentro de esa conversación, a sabiendas, como yo hago con mis estudiantes en la UCA, que son chiquititos de 18 años más o menos, yo les digo el primer día de clase, ¿cuántos veces son afrodescendientes? De 25, 2, 3, está bien. Y después de la clase, cuando la clase se asume, de 25, 23 y 2 se quedaron fuera. Pero todos, algunos son hinchas, algunos son colorados, otros son mulatos, otros son afrodescendientes en su sentido de pigmentación tradicional. El problema es, como dijo Félix, coincido, todos les encanta el mofongo, todos les encanta la empanadilla, el tapín, todos quieren bailar bomba en el boricua, todos se presumen que ellos caminan con cadencia y un movimiento que es africano y no tiene nada que ver con una mujer, con un hombre europeo. Entonces, esa es la transformación. Y lo más cómico de todo es cuando se dicen los papás y las mamás, todos dicen que no es verdad. Que lo resuelvan en su casa, en la universidad, ya resolvieron otra cosa. Gracias. Gracias. Adelante, Sí, yo quisiera aportar un puntito. A mí me parece que todo esto que hacemos es un análisis analítico, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero el cambio en la sociedad, como dice el hermano Félix, hay que hacerlo nosotros mismos. Tenemos que entrar y cambiar esas actitudes y esas voluntades y dirigirlo a lo que queremos dirigir. De otra manera nos quedamos en el modo contemplativo de la crítica y así, y no actuamos y no transformamos nuestra sociedad. Hay un refrán, yo creo que ya he olvidado, que se aplicaba en aquellos tiempos en que las barbas eran prohibidas y se afeitaba la cañona alga. Y decía, cuando veas afeitar a tu vecino, pon tus barbas en remojo. Preocúpate por lo que está pasando, no cierres los ojos, no te hagas como que eso no te importa ni te afecta, porque sí lo es. Y estamos en una realidad cambiante para lo peor en términos de derecho. El arrebato de derecho es a diario y va a seguir. Así que tenemos que ser vigilantes. Tenemos que ser activos, tenemos que educarnos continuamente y educar a los que nos rodean para evitar ese arrebato, no es erosión, es arrebato de derecho. Y nos toca a cada uno de ustedes. Así que les agradezco profundamente que se hayan unido a este foro, a este conversar, a este discursar sobre un tema tan importante como es al fin y al cabo la protección de nuestros derechos humanos, que todos son derechos civiles al fin y al cabo. Así que gracias por estar con nosotros y gracias a don Adrián Siaca por llevarnos a las redes y a un sinfín de lugares que de otra manera no llegaríamos. Gracias y volveremos a ver.